un chakri galador. Amén. Bueno, ya soy más de Tenancingo que de Pisaflores. Ya llevo 22 años, creo que ya aquí. Tengo 42, entonces ya vamos a ser más tenancinguense. Es un gozo, hermanos, volver a abrir la palabra de nuestro Señor con ustedes. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias, porque vamos a ver hoy es un tema, bueno, siempre digo eso, ¿no? Todos los domingos es algo nuevo lo que el Señor nos tiene, el Señor nos da, lo que el Señor nos provee de su palabra. Y siempre la palabra de Dios es para su iglesia, para nuestras vidas, para nuestras almas. Siempre la palabra de Dios nos ayuda a cada uno de nosotros conforme el Espíritu Santo obra en cada uno. Pero este tema que vamos a ver hoy tiene que ver más con el liderazgo. Y aquí hay líderes como padres de familia, como esposos. Y aquí hay también líderes que en un futuro se van a levantar, líderes que Dios va a levantar, el Espíritu Santo va a levantar para su propia gloria. Y aunque, otra vez repito, este tema es para la iglesia, es más para los líderes. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, y hemos llegado ya al último capítulo de esta primera carta que el apóstol Pedro escribió, y vamos a estudiar del 1 al 4. Primera de Pedro capítulo 5, de 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Padre, una vez más nos acercamos a ti con toda humildad y también con temblor a tu presencia. Padre, te hemos alabado con nuestros labios, te hemos alabado con nuestros corazones. Y Padre, te rogamos para que nos alimentes con tu palabra. Padre, no quiero que sean mis ideas, no quiero hablar yo, sino simplemente ser un portavoz a lo que tú quieres que tu iglesia escuche hoy. Padre,
Solo a ti la gloria de Dios. Solo a ti sea la honra y la gloria, Padre. Y como tu palabra misma dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre. Tu nombre sea la gloria. Padre, guíanos. Necesitamos de tu guía, necesitamos de tu espíritu. Guíanos para estar atentos con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con todo nuestro ser, para gloria tuya. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver cuatro aspectos de este tema, de estos 4 versículos que vamos a estudiar. Y de estos 4 solamente vamos a ver 2 en esta tarde, y si Dios quiere, para la siguiente semana vamos a ver los siguientes 2. Vamos a esos 4 subtemas que vamos a ver. Es acerca de los ancianos, y quise ponerle su revelación. Vamos a ver quiénes son esos ancianos, o quiénes son esos viejitos. Vamos a ver su relevancia, qué importancia tiene. Vamos a ver su responsabilidad, y vamos a ver su recompensa. Entonces, su revelación, su relevancia, su responsabilidad y su recompensa. Cuando escuchan la palabra anciano, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a su mente cuando escuchan anciano? Una persona mayor. ¿Qué más? Una persona con canas, con bastón. Una persona sabia también, que tiene conocimiento, que tiene experiencia ya también por los años, ¿no? Pero supongamos que alguien, por ejemplo, de unos 30 años, viene y se nos presenta: yo soy el anciano de tal iglesia. ¿Qué pensamos? Un joven de 30 años. Una persona muy preparada. Bueno, muchas veces como que relacionamos lo primero que dije y se nos viene eso a nuestra mente, ¿no? Una persona, ¿cómo va a ser anciano si está joven? No sé si me explique. Un anciano joven es algo chistoso. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y vamos a ver quiénes son esos ancianos. Si ustedes recordarán, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se menciona mucho el término ancianos. En el Antiguo Testamento se menciona mucho el término ancianos. Ahora, ya leímos los 4 versículos. Y en el versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces, lo que podemos ver en primera instancia, que Dios dejó o estableció esta responsabilidad espiritual a un grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Los ancianos. Dios estableció una responsabilidad a un grupo de personas, y este grupo de personas son los ancianos. Eso queda muy claro, porque está diciendo en el versículo 1: ruego a los ancianos. Versículo 2: apacentar la grey de Dios, cuidando de ellas. Entonces, el cuidado y el pastoreo que Dios dejó, se los dejó a un grupo de personas llamados ancianos. Queda muy claro, ¿sí? No a otro grupo, no a otra persona, incluso no a ancianas. Es muy claro: ancianos, masculino,
hombres, varones, ¿sí? Si quisiera hablar Pedro, incluir a grupo de mujeres, entonces Pedro sería claro. Pero aquí lo deja muy claro: ruego a los ancianos. ¿Qué sexo? Varones. Ruego a los hombres ancianos que se responsabilicen de la grey de Dios, que se responsabilicen del cuidado de la iglesia. Son varones, ¿sí? Son hombres y se les llama ancianos. Pero ¿por qué ancianos? ¿Cuál es el término más común que nosotros conocemos de los líderes o de los responsables de una iglesia? Pastor. El pastor de tal iglesia. Ellos son los pastores de tal iglesia. Pero ancianos no es muy común, ¿o sí? Algunos hermanos que conocieron al Señor en otro lugar, en otra iglesia, y que por ciertas cuestiones de trabajo, de familia, etcétera, llegaron a esta iglesia, tal vez escucharon la palabra ancianos y como que no quedaba claro por qué ancianos. Bueno, esta tarde queremos dejar muy claro por qué ancianos y por qué la palabra ancianos es el nombre más apropiado para el líder de una o el liderazgo de una iglesia. Espero que quede muy claro al terminar esta predicación. Entonces queda claro que Dios dejó la responsabilidad de un grupo de personas. Estas personas son los ancianos. La palabra ancianos es extraída del Antiguo Testamento. Y sí, el origen de esta palabra, ancianos, es precisamente un hombre de edad avanzada, un hombre con canas, un hombre que ha recorrido ya toda una vida, un hombre lleno de experiencia. Ese es un anciano. Vamos a ir rápidamente, quiero solamente ir mencionando algunos pasajes. Éxodo 19:7 dice, vamos a ver primero el Antiguo Testamento. Este es cuando Moisés va a subir al monte Sinaí. Dice el versículo 7: entonces vino Moisés y llamó ¿a quiénes? A los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Ahora, es muy interesante, hermanos, que habla de ancianos. No dice Moisés llamó a unos ancianos, llamó a los ancianos del pueblo. ¿Por qué? Representaban experiencia, representaban madurez, representaban conocimiento, representaban confianza también. Vemos que en este Éxodo hay un grupo de ancianos que son muy respetados y considerados. Más adelante, en Deuteronomio capítulo 19, solamente voy saltándome. Si ustedes leen la Biblia o si tienen una referencia, Biblia con referencias, ponen la palabra ancianos y van a salir miles de referencias. Entonces solamente escogí algunos. El otro es Éxodo 19:12. Dice: entonces los ancianos de su ciudad, aquí el contexto es el juicio para una persona, para un asesino,
Ese es el contexto. Y dice versículo 12, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. ¿Sí? Para que muera. ¿A quiénes se consideraron aquí? A los ancianos. En una situación de juzgar a alguien, se consideraron a los ancianos. Vamos a buscar otro. En la época de Samuel, 1 de Samuel capítulo 30, versículo 26. Voy a ir un poco rápido para... 1 de Samuel 30, 26 dice: y cuando David llegó a Ziklag, esto es cuando David acabó y venció a los amanitas y obtuvo allí un botín de los amanitas, dice el versículo 26, y cuando David llegó a Ziklag, envió del botín ¿a quiénes? A los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y otra vez vemos aquí a los ancianos. En la época de los reyes, Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12, versículo 6. Se acordarán del contexto. Cuando este rey, Roboam, pidió consejo a los ancianos y después a los jóvenes. Dice el versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? ¿Qué está haciendo este rey? Pidiendo consejo. Entonces vemos la importancia de los ancianos, que se les pedía consejo en la época de los reyes. Alguien hace un momento dijo que tienen conocimiento, tienen experiencia. Dice Job capítulo 12, versículo 12. Job 12, 12. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Por eso eran considerados de mucha importancia y eran considerados en todos los aspectos a los ancianos. ¿Sí? De hecho, en la época de nuestro Señor Jesús, los ancianos también tenían mucho poder, tenían eran reconocidos. No solamente los saduceos, sino los fariseos, los sumos sacerdotes, los principales líderes, también los ancianos tenían mucho poder. Y cada que hacían un complot contra Jesús, allí estaban los ancianos también. Entonces, podemos entender con estos versículos que hemos visto que los ancianos eran considerados desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, eran muy considerados. Eran personas sabias, eran personas de edad, eran personas con conocimiento, eran personas con experiencia, eran personas confiables a las que se podía consultar. Cuando surge la iglesia, ahí en Mateo capítulo 2, Hechos capítulo 2, cuando surge la iglesia, los apóstoles toman la misma idea de un grupo de hombres
maduros, un grupo de hombres sabios, un grupo de hombres preparados, pero no necesariamente que estén de edad avanzada. Ya en el Nuevo Testamento, este grupo de hombres no era necesariamente un grupo de hombres de edad avanzada. Los ancianos en el Nuevo Testamento no eran necesariamente unos viejitos, sino que solamente tomaban el concepto o la idea de personas maduras, confiables, preparadas y con conocimiento de las Escrituras. La primera vez que aparece la palabra ancianos en el Nuevo Testamento como un líder espiritual, ya no como venía en el Antiguo Testamento, no, sino más bien como un líder espiritual, es Hechos capítulo 11. Vamos a Hechos, por favor. No pierdan Primera de Pedro. Hechos capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice el versículo 28: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo ¿a quiénes? A los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Observen por favor, hermanos, que otra vez dice, y enviándolo ¿a quiénes? Al anciano, a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. ¿Qué pasó? Una gran hambruna, no había comida, y entonces estos hermanos de Antioquía recolectaron víveres, recolectaron ofrendas, y todo lo que recolectaron se los dieron a Bernabé y a Pablo, Saulo en ese entonces, y se lo enviaron a los ancianos que estaban en Judea, a los ancianos, líderes de cada iglesia. Más adelante, capítulo 14, Hechos 14, versículo 23, dice, aquí es cuando Pablo y Bernabé están como misioneros. Aparte de levantar iglesias como misioneros de Pablo y Bernabé, ¿qué más hacían? ¿Cuál era la tarea de Pablo y Bernabé? Versículo 23. Y constituyeron en cada iglesia, sí, por ahí susurraron, resalté esta parte, y constituyeron ancianos. No dice y constituyeron un anciano, ancianos. Y recalcamos, no está hablando de personas viejitas. Aquí representa más un líder espiritual maduro, temeroso de Dios, preparado, sabio y confiable. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos,
Observemos cómo la Biblia y Dios en su sabiduría nos enseña cómo tiene que ser el orden. Si se levanta una iglesia en tal lugar, ¿está bien o está mal? Está bien. ¿Quién debe de liderar en esa iglesia? ¿El que levantó esa iglesia? Sí, tiene que ser un anciano. ¿Pero qué anciano? ¿El que levantó esa iglesia? Entonces, ¿quién? ¿Pero quién es? ¿De dónde tiene que salir ese anciano? De esa grey que se levantó. Fíjense. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. No está diciendo y enviaron ancianos para que gobiernen esa iglesia, sino que lo que Pablo y Bernabé hacían, levantaban una iglesia en tal lugar y de la misma congregación, obviamente maduro, preparado, levantaban de allí mismo un anciano, ancianos. ¿Sí? Era el orden en que Dios estableció el levantamiento de iglesias y liderazgo. Vamos a ver otro pasaje, capítulo 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, imagínense, Pablo y Bernabé en una discusión no pequeña. Con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. El problema que hubo aquí era con algunos judíos que decían que tenían que circuncidarse. Acepta al Señor como tu Señor, a Jesús como tu Señor y Salvador, pero además tienes que circuncidar. Y entonces Pablo decía y Bernabé decían, no es necesario circuncidarse. La salvación es solamente por fe, no es por obras, no es necesario circuncidarse. Y los judíos que decían, no, es necesario circuncidarse. Es necesario que se circunciden para ser salvos. Hubo una discusión no pequeña y este problema lo llevaron a Jerusalén. ¿Con quiénes? Con los ancianos para resolver este problema. Otro pasaje, capítulo 20, versículo 17, un pasaje muy conmovedor aquí. Pablo se está despidiendo. Pablo se va a ir a Jerusalén y Pablo les dice, ya no me van a ver más, voy a Jerusalén, no sé qué me pasa en Jerusalén. Algunos le dijeron, hermano, he recibido una revelación que ahí te van a agarrar, en Jerusalén te van a agarrar y te van a aprisionar, en Jerusalén te van a hacer muchas cosas, no vayas. Pero dice el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Algunos que están a favor de un solo líder en la iglesia dicen, es que habla de ancianos porque eran varias iglesias. Y como son varias iglesias, hay un anciano en cada lugar, y entonces por eso son ancianos. Pero este pasaje lo deja muy claro. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿De cuántas iglesias nos habla? Una iglesia. De una iglesia. Y entonces, hermanos, este concepto de ancianos es retomado del Antiguo Testamento
usado en el Nuevo Testamento, pero con un cambio. Aquí la palabra anciano en el Nuevo Testamento habla más de un líder espiritual. No tiene que ver ya mucho con la edad, sino más bien con la madurez, la confianza, la preparación de una persona. Tiene que ver más con el liderazgo espiritual. La Biblia menciona 3 términos en el Nuevo Testamento que son usados de manera intercambiable para referirse a este hombre, que es anciano, como lo estamos viendo. La otra es obispo, como lo menciona en Filipenses 1:1, y la otra es pastor, como lo menciona Efesios 4:11, y él mismo estableció los maestros, evangelistas, pastores. Entonces, la Biblia menciona 3 nombres para la misma persona. Anciano, que viene de su raíz es presbúteros, de donde viene la palabra presbítero, pero es anciano. Obispo significa supervisor. Pastor, el que alimenta, el que cuida del rebaño. Pero ambos estos 3 nombres se refieren a la misma persona. Anciano se refiere más a la persona. Pastor y obispo se refiere más a la tarea de esta persona, a su ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, para ir concluyendo este pasaje, lo que hemos visto, ¿cuál es el término más apropiado, bíblicamente hablando, para los líderes espirituales? Anciano. A veces se le llama pastor por su función, que es el término más común. También se le puede llamar obispo, pero solamente que la palabra obispo choca con la religión popular, ¿no? Obispo, como que no, nuestra mente nos engaña un poco, pero sería un buen término. Pero regresando a la Biblia y regresando a 1 de Pedro capítulo 5, el término más apropiado, aunque no estemos muy acostumbrados, es anciano. Es el término anciano, entendiendo lo que significa ya esta palabra. Algo también muy importante que ya hemos mencionado: en cada iglesia debe, lo que la Biblia menciona, haber una pluralidad de liderazgo, una pluralidad de ancianos. ¿A partir de cuánto ya es plural? De 2. 2 ya estamos hablando de plural. ¿Sí? Si es una persona, es él. Si son 2 personas, no puedo decir él y él. Digo ellos. Plural. A partir de 2 ya es plural. Entonces, bíblicamente hablando, lo más correcto es que en una iglesia haya por lo menos dos líderes, 2 ancianos. ¿Por qué? La mayoría de los hermanos que han estudiado estos temas coinciden en al menos 5 ventajas de por qué debe haber una pluralidad de ancianos. La primera es porque de esa manera protegen a la iglesia del error.
¿En qué sentido? Supongamos que en una iglesia uno de los ancianos dice algo incorrecto. ¿Qué tiene que hacer el otro anciano? Corregirlo. Debe de corregirlo. O al revés, el otro debe corregirlo si dice algo incorrecto que no va de acuerdo a la Biblia. Eso sí hay dos, si hay tres, si hay cuatro. Alguien me preguntaba, ¿es necesario que se levante más ancianos en una iglesia? ¿Es necesario? ¿No basta con dos? Siempre va a ser bueno, hermanos, como lo vamos a ver más adelante, siempre va a ser bueno que se estén levantando y levantando más y más ancianos. Ahora, y si todos los varones salen ancianos, es difícil, pero sería bueno, aunque es muy difícil. Entonces, la pluralidad de ancianos ayuda a proteger a la iglesia contra algún error de doctrina. ¿Sí? Si hay tres, si hay cuatro, pueden hacerle la observación al anciano que dijo alguna cosa incorrecta. Evita también el desequilibrio. ¿Por qué? Cuando hay un solo anciano, que generalmente se le llama, ¿cómo dijimos? Pastor. Hermanos, esto es muy, es una verdad que hasta el hombre más ecuánime le podría suceder. La exaltación de los otros hace perder el suelo. Yo no, a mí no me pasaría eso. Yo soy muy firme y no me va a pasar eso. Dice la Biblia, el que esté seguro de sí mismo, mire que no caiga. Cuando hay una persona y tiene ciertos talentos, dones, y es exaltado por la iglesia, pierde el suelo. La pluralidad de ancianos evita eso. Me acuerdo de un hermano, todavía vive, es un anciano estadounidense, se llama John Piper, ya muy anciano. Ha escrito libros, un gran conferencista, un hombre de mucha experiencia. Y en la iglesia es un consejo de ancianos también, él es anciano con otros. Y los demás de esta iglesia, se llama Belén, la iglesia donde él se reúne, hay otros ancianos, pero los otros ancianos ni siquiera son conocidos. El único que es conocido es John Piper, por tener grandes talentos, ha escrito libros, predicador, conferencista, y los demás ni siquiera son conocidos. Pero él mismo dijo que un día, en una de las juntas, le dijeron, hermano, a John Piper, creemos y consideramos el resto de ancianos que te estás exaltando mucho en las predicaciones. El hermano John Piper es muy emotivo cuando predica, muy emotivo. Y le dijeron, te estás exaltando. Hemos considerado que descanses de predicar por tanto tiempo. ¿Saben qué hizo John Piper? Se salió de la iglesia. No, él dijo, ¿sí? Está bien. Y se sujetó al grupo de ancianos. Y digamos, ¿quién es John Piper? Él podía decir, ay, ¿quiénes son ustedes? Ni siquiera los conocen.
existen. No. Él dijo, ok, si eso consideran ustedes, me siento y voy a meditar en lo que ustedes me han dicho. Poco después subió nuevamente al púlpito. Pero esa es la ventaja. Cuando hay un solo anciano, pueden, y lo exaltan porque tiene dones y predica bonito y es amigable, etcétera, tiene dones, talentos, puede perder el piso. El grupo, la pluralidad de ancianos puede evitar eso. La pluralidad de ancianos dotan, enriquecen a la iglesia. ¿Por qué? Todos los hijos de Dios tenemos al menos un don. Todos tenemos al menos un don. Y aunque uno tenga el don de enseñanza o don de evangelismo y el otro tenga don de evangelismo, esos dones de evangelismo no son iguales. Tienen particularidades también. Entonces los dones no se repiten. Y si hay una pluralidad de ancianos, enriquecen a la iglesia. Esa es otra ventaja. Una ventaja más. Evita la discontinuidad de la iglesia. Supongamos que hay un anciano, un pastor, comúnmente se le llama, mucho talento, es amigable, talentoso, hábil, con muchos dones, pero está él nada más. Algo sucede, se enferma, tiene un accidente y se va con el Señor. ¿Y la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Entienden? Pero supongamos que hay 5 ancianos. No es que no le echen de menos, se murió y ya se fue y la iglesia sigue avanzando igual. No quiero referirme a eso. Ya. Me refiero a que la iglesia no siente ese golpe como sentiría si solamente hubiera un anciano. El anciano se va, el Señor se lo lleva, y la iglesia no sabe qué hacer. Y la mayoría de las iglesias, ¿saben lo que hacen? Van y buscan en otro lugar a alguien que los pastoree. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde tiene que salir el anciano? De la misma iglesia. Así como salen los diáconos. ¿De dónde salieron los diáconos? Hechos capítulo 6. De la misma iglesia. Buscad entre vosotros a 6 hombres piadosos, llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios, que podamos encargarle estas cosas de la iglesia. Por eso, hermanos, es necesario, es bueno que se levanten más y más, no solo hombres jóvenes también. Es bueno que jóvenes tengan el anhelo del ancianato. ¿Por qué? La Biblia dice: el que anhela obispado, buena obra de ser. Por eso es bueno que más ancianos puedan levantarse. Y que no solamente haya 2, sino 3, 4. Y podamos disfrutar más de esa riqueza de los dones de cada uno. Ahora, pero es necesario, hermanos, que en cada anciano haya humildad y un servicio humilde al Señor. Dice Jeremías 23.
versículos 1 al 4. El ser anciano, hermanos, no es cualquier cosa. El ser anciano implica mucha responsabilidad delante de Dios, como lo vamos a ver en las siguientes semanas, si Dios quiere. Dice Jeremías 23, versículos 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Fuertes palabras, ¿no? Y aunque habla de pastores aquí en el Antiguo Testamento, es aplicable a los ancianos del Nuevo Testamento. Ay, dicen los pastores, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Hermanos, debemos de entender, aunque sea un poquito, cuánto Dios ama a sus ovejas. Dios ama mucho a sus ovejas. Y Él no permite que hombres destruyan, dispersen a sus ovejas. Y si hay líderes que destruyen y dispersan a sus ovejas, dice: he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Lo que Dios hace ante líderes que solamente destruyen, dispersan, lastiman a sus ovejas, lo que Dios hace es que quita a ese pastor, quita a ese anciano y pone a otros que dice que, versículo 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Hermanos, no es cualquier cosa. Por eso Dios estableció no uno, sino una pluralidad de ancianos. Pero es necesario que en esa pluralidad haya, que dijimos, humildad. Por eso dice Pedro: yo anciano también con ellos. ¿Quién era Pedro? Era un apóstol, ¿no? Y Pedro era el primero de los 12. Él se presenta en el versículo, vamos a regresar a la primera de Pedro, y con eso vamos a estar terminando. Él dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Cuando se presenta como apóstol. Pero en el capítulo 5
cuando habla de liderazgo, cuando habla de apacentar la grey de Dios, cuando habla del cuidado de las ovejas del Señor, no dice yo apóstol. ¿Qué dice? Yo anciano también con ellos. Yo anciano también con ellos. Yo creo, hermanos, que de los 12, el que más le costó la humildad fue Pedro. Y lo aprendió muy bien después. Después de muchas batallas, caídas, sufrimientos, aprendió la humildad. Y ahora le vemos con un corazón completamente diferente. Dice, yo anciano también con ellos. No se presenta como apóstol, se presenta como anciano, igual que a los que estaban ahí dispersos. Vemos entonces, hermanos, la humildad es indispensable para el anciano. Dice más adelante, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Nadie más que Pedro para entender lo que es el cuidado de las ovejas. Después de que Pedro lo negó 3 veces y la última con maldiciones y groserías, él fue restaurado. Y cuando se encontró con su Señor, se acordarán de este evento, le preguntó el Señor en Juan capítulo 21, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Dice Juan que Pedro se entristeció mucho por haberle preguntado 3 veces, ¿me amas? Y Pedro le dijo, tú sabes todo, Señor. Tú conoces el corazón, conoces todo. Tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, más que nadie había entendido bien lo que es el pastoreo de la grey de Dios. Y aquí dice, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es interesante, hermanos, que Pedro dice testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué menciona los padecimientos de Cristo Pedro? ¿Qué tiene que ver esto del pastoreo y los padecimientos de Cristo? ¿Por qué Pedro habla de los padecimientos de Cristo? Lo que significa lo siguiente, hermanos, que la tarea del anciano resulta muchas veces difícil y sufrido. Si Cristo sufrió, el anciano debe estar dispuesto a sufrir también. Todo el contexto que hemos estado viendo, como cristianos, se nos ha llamado ¿a qué? A sufrir por hacer cosas buenas o malas. Buenas. Lo que vimos desde el capítulo 3, 2. Por causa del Señor, someteos. Y hay que sujetarnos a las autoridades, los empleados a sus patrones, las mujeres a sus esposos. Incluso si tengamos que sufrir, todo el capítulo habla del sufrimiento, todo el primero de Pedro habla del sufrimiento.
Y entonces cuando Pedro toca el tema del anciano y de su responsabilidad, entonces dice, testigo de los padecimientos de Cristo, significa que el anciano debe estar dispuesto a sufrir, aún por las injusticias de otros. El anciano debe estar dispuesto a sufrir. Pedro no solo era testigo de los padecimientos de Cristo, sino que también había sufrido por él. Hermanos, y esta parte como que ya no agrada mucho para aquellos que anhelan ser ancianos. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general. Muchas veces agrada el nombre. Bueno, no tanto el nombre de anciano, gusta más el nombre de pastor. Él es el pastor. Gusta. Pero cuando nos hablan de sufrimiento ya no gusta. El anciano debe estar dispuesto a sufrir. El anciano no busca alabanza, sino servir para la gloria de Dios. El respeto hacia él no se nos da el título, sino un servicio humilde a Dios. El hecho de que una persona sea anciano no significa ahora ya le tengo respeto. No, ahora ya me tienen que tener más respeto. ¿Por qué? Porque ya soy el pastor o el anciano. No. Había un hermano, ya no está aquí, está en otro lugar. En otro lugar de la República, no en otro lugar del mundo. Él todavía está aquí. Él decía, diríjanse, estaba yo en ese momento todavía como anciano, diríjanse como el hermano pastor. Se entiende de una manera el respeto, pero ningún anciano es más que la iglesia. Ningún anciano es más que las ovejas. De hecho, en Filipenses capítulo 1, versículo 1, cuando Pablo saluda a la iglesia, el orden que él da es saludos a la iglesia, a los diáconos y obispos. En ese orden. Los líderes los deja al final. Y primero, la iglesia. Primero está la iglesia y después los líderes. Ese es el orden bíblico. Un anciano no es más que la iglesia. Un anciano no es más que un miembro de la iglesia. El respeto hacia el anciano no se lo da el título, sino su servicio. Dice 1 de Timoteo, capítulo 5, ya vamos terminando. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Bueno, quisiera ir un poquito más arriba. Versículo 5, capítulo 5, versículo 3. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué tiene que ver con los ancianos? Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué significa la palabra honrar? Honra a las viudas que en verdad lo son. Y después dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. Si tienen hijos, que sus hijos se encarguen de su mamá. Pero si no tiene hijos, no tiene a nadie,
maneja una lista más adelante, entonces sí, a ellas hónralas. ¿Y qué significa honrar? Proveerles de manera económica o con, en este caso, despensas. Pero más tiene que ver de manera económica. Si aquí hubiera una hermana mayor de 60 años que no tuviera a nadie, ni hijos, ni nietos, ni esposo, ni nadie, sería responsabilidad de la iglesia, de todos nosotros, hacerse cargo de ella. ¿Sí? Eso significa honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué tiene que ver con esto, con los ancianos? Vamos al versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué significa este versículo? Los ancianos que gobiernan bien. ¿Y qué es el gobierno correcto? Que cuiden, que alimenten, que se hagan cargo, que sufran por la ley de Dios. Eso es gobernar bien. Si Dios quiere lo veremos a detalle la siguiente semana. Pero los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa este doble honor? ¿Qué significa que honra a las viudas que en verdad lo son? Proveenles. Y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Significa, la iglesia es responsable de proveer económicamente, dignos de doble honor. Entonces, no está mal, hermanos, que la iglesia pueda proveerles, sustentar a los ancianos. A todos. Dice aquí, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que no tienen un trabajo secular y se dedican completamente en enseñar y predicar de tiempo completo, a ellos es responsabilidad de la iglesia sustentarlos. ¿Se entiende? Dignos de doble honor. En nuestro caso, un servidor y nuestro hermano Jorge, tenemos un trabajo secular. No es necesario, no hay la necesidad, porque tenemos un trabajo secular. Pero si hubiera un hermano que se dedica completamente todo su tiempo para eso, es responsabilidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, el respeto hacia el anciano debe ser, pero no más de lo que la Biblia lo menciona. Los ancianos y los diáconos son servidores de la iglesia. Y eso lo podemos ver tan ilustrativamente con nuestro Señor. En Juan capítulo 13, ¿recordarán ustedes qué hizo el Señor cuando todos se sentaron a comer? La costumbre ahí era lavarse los pies por la manera en que se recostaban. Pero no había esclavos ahí. Entonces se recostaron con los pies sucios. Nadie se animó a lavarle los pies a los demás. ¿Qué hizo el Señor? La Biblia dice que tomó la toalla, tomó el recipiente y empezó a lavar hasta que llegó ¿con quién? Con Pedro. No, Señor, a mí no. ¿Por qué no empezaste tú entonces? Si te sientes tan humilde, ¿por qué no empezaste tú? El anciano y el diácono son servidores de la iglesia, los ancianos y diáconos.
tal como lo fue nuestro Señor Jesús. Y entendemos enseñanza. No vino para ser servido, sino para servir y sufrir, que ese sufrimiento lo llevó a la muerte y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el liderazgo bíblico y esa es la tarea de los ancianos. Un anciano no es intocable, hermanos. Cada uno de ustedes tiene todo el derecho de decir algo. Si yo dije algo malo, hermano, ¿puedo platicar con usted? Adelante. Yo creo que la Biblia no dice lo que usted dijo. ¿Por qué? Por esto, porque la Biblia menciona esto y podemos hablar. ¿Se entiende? No somos intocables, podemos ser corregidos, aún por la iglesia. Para eso está el consejo de ancianos, la pluralidad de ancianos. Pero también ustedes tienen la voz para poder hacernos algunas observaciones. Decir algo contra un anciano, allí es diferente. Dice más adelante en 1 Timoteo, capítulo 19, versículo 19, 5-19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si quiero hablar mal o quiero señalar a un anciano, no puedo hacerlo yo solo. Necesitan que esto mismo sea sabido por otras personas que hayan visto lo mismo que yo vi. Esto es muy importante. ¿Sí? No somos intocables, pero hay ciertas condiciones para hacerlo. Y por último, hermanos, el rebaño, o sea, ustedes deben sujetarse a los ancianos. Deben sujetarse a los ancianos. Dice Hebreos, y con esto terminamos, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La iglesia debe sujetarse a los ancianos, porque los ancianos velan por sus almas, como quienes han de dar cuentas. ¿A quién? A Dios. Los ancianos dan cuentas a Dios y darán cuentas a Dios por el cuidado o no cuidado del rebaño. Hermanos, si Dios quiere, en la siguiente semana vamos a ver cuál es en sí la responsabilidad del anciano y qué recompensa hay cuando lo hacen bien. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por tus misericordias y por tus bendiciones. Padre, gracias por tu palabra. Y que esto que hemos aprendido, Padre, podamos llevar a nuestros corazones y crecer en tu palabra. Padre, que cada uno de los que estamos aquí como líderes o como rebaño, Padre, podamos cumplir con temor y temblor nuestras funciones. Los ancianos, gobernar bien conforme a tu palabra,
y tu rebaño y la iglesia obedecer a los límites que te has puesto. Que podamos seguir creciendo en madurez, que podamos seguir creciendo también en número para la gloria tuya. Y Padre, guárdanos, cuídanos, guarda nuestro corazón, mi Dios, para no caer en cosas en contra de tu voluntad. Gracias por todo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.